Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Recuerda suscribirte, darle like para activar tu asistencia y también recuerda comentar, ya que siempre leo sus comentarios. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, la salvación para nuestros antepasados resulta esencial para la nuestra. Y segundo, podemos confiar en el Señor en los momentos difíciles. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es: la salvación para nuestros antepasados resulta esencial para la nuestra. Vamos a empezar esta historia en 1840. En agosto de 1840, la acongojada Jane Neyman escuchó al profeta José dirigir la palabra en el funeral del amigo de él, Seymour Brunson. Cyrus, el hijo adolescente de Jane, también había fallecido hace poco. El hecho de que Cyrus nunca se había bautizado hacía que su dolor fuera más fuerte, y a Jane le preocupaba lo que eso significaría para el alma eterna de él. José sabía cómo se sentía ella. Él había preguntado lo mismo en cuanto a su hermano Alvin, quien también había fallecido antes de ser bautizado. De modo que el profeta decidió compartir con Jane y con todos los demás asistentes lo que el Señor le había revelado sobre las personas que habían muerto sin recibir las ordenanzas del Evangelio y lo que nosotros podemos hacer para ayudarlas. Vemos que esta historia comienza con el dolor y la preocupación de una madre, al no saber qué pasaría con su hijo, ya que él no se había bautizado en esta tierra y ella no sabía qué iba a pasar con él después de esta vida. También podemos ver al profeta José Smith, un hombre que amaba a su hermano, que era su admiración y que se preguntaba a menudo qué pasaría con el alma de su hermano. Afortunadamente, tú y yo somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia que nos ha dado una esperanza para cuando partimos de esta tierra. Gracias a estas revelaciones y al conocimiento que hemos adquirido, ahora muchos de nosotros podemos ir al templo y hacer la obra por estas personas que ya no están en la tierra. Ahora, mis queridos hermanos, volvamos por un momento al título de este principio. La salvación de nuestros antepasados resulta esencial para la nuestra. Puede que muchas veces hayamos escuchado este tipo de títulos dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué mi salvación depende de alguien que ya no está en esta tierra? Para responder esta pregunta, vamos a leer Doctrina y Convenios 128, el versículo 15 y 17. Veamos lo que nos dice acerca de esta pregunta. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender, en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Y además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio, las glorias que se habrían de revelar en los postreros días, y de una manera especial en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos, porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si no hacemos este tipo de obras, si no hacemos los bautismos por los muertos, ellos no podrán ser perfeccionados y nosotros tampoco, porque no estaremos cumpliendo con lo que el Señor desea. Vinimos a esta tierra para ser más parecidos a Jesucristo. Nos necesitamos los unos a los otros. Ellos, los que ya no están aquí, nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos para poder llegar a ser como Jesucristo es. Ahora me gustaría que leyéramos algo que el presidente Gordon B. Hinckley dijo acerca de todo esto y veamos lo interesante que él dice al hacer la expiación
parte esencial del bautismo por los muertos. La expiación de Jesucristo en favor de todos representa un gran sacrificio vicario. Él estableció el modelo bajo el cual llegó a ser el representante de toda la humanidad. Este modelo, mediante el cual un hombre puede actuar en favor de otro, se lleva a cabo en las ordenanzas de la casa del Señor, lugar donde servimos en favor de aquellos que han muerto sin el conocimiento del Evangelio. Esas personas tienen la opción de aceptar o de rechazar la ordenanza efectuada. Se encuentran al mismo nivel de las personas que están en la tierra. A los muertos se les da la misma oportunidad que a los vivos. Repito, qué glorioso y maravilloso es que el Todopoderoso haya tomado esas medidas por medio de su revelación a su profeta. El Salvador hizo un sacrificio por cada uno de nosotros, para que cuando esta vida terminara, la vida con Él continuara, para que pudiéramos tener una esperanza aquí en la tierra. Ahora, sigamos con el ejemplo del Salvador. Él vino a esta tierra a servir y no a ser servido. ¿Queremos ser como el Salvador? Sirvamos a los hijos de Dios, tanto los que están aquí en esta tierra como los que ya no están. Antes de continuar con nuestro segundo principio, me gustaría hacerte una invitación. Sé que para muchos de nosotros no es una prioridad hacer la obra genealógica, y también puede que no sea de nuestras actividades favoritas de hacer. Pero quisiera pedirte que en esta semana tú y yo nos pongamos la meta de empezar a orar más para que el Señor nos dé la fuerza y la capacidad de ser perfeccionados, desear ser como Él es. Y esto lo lograremos mediante la obra genealógica, ayudando a que esas personas que ya no están aquí puedan ser perfeccionados. Y así nosotros seremos más parecidos a Jesucristo. Y muy bien, mis queridos hermanos, vamos con nuestro resumen express. Hemos visto en clases anteriores los problemas y dificultades por los que José Smith y los santos tuvieron que pasar. No fueron cosas fáciles, y en el versículo 2 de la sección 127, José Smith nos explica un poco más cómo esto se ha vuelto algo cotidiano para él, pero no fácil. Aún así, él nos deja una esperanza en el versículo 3 y 4 de cómo él sabe y testifica que el Salvador nos conoce individual, personalmente, y nos puede salvar de nuestras aflicciones. Regocíjese, pues, todos los santos, y alégrese en gran manera, porque el Dios de Israel es su Dios, y Él señalará una justa medida de tribulación para la cabeza de todos sus opresores. Además, de cierto, así dice el Señor, continúese sin cesar la obra de mi templo, así como todas las obras que os he señalado, y redóblese vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y obras, y de ningún modo perdáis vuestro galardón, dice el Señor de las huestes. Y si os persiguen, así persiguieron a los profetas y a los hombres justos, que fueron antes de vosotros. Para todo esto hay una recompensa en los cielos. Este principio nos invita a poder confiar más en el Señor, a poder saber que sus promesas se cumplen si nosotros cumplimos en guardar sus mandamientos. ¿Estás viviendo un momento difícil de tu vida? ¿Estás viviendo un momento que no entiendes por qué lo estás viviendo? El Señor sí lo entiende. El Señor sabe lo que sientes y sabe por qué lo estás pasando. Aferrémonos más a Él. No perdamos nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra perseverancia. Obedezcamos, porque para todas estas cosas hay una recompensa. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido un poco más el día de hoy. Ya sabes que tú y yo tenemos una cita esta noche en nuestra charla dominical, donde profundizaremos mucho más acerca de este Ven Sígueme Express. Recuerden, mis queridos hermanos, vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Bye. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven Sígueme con Walter Posada.